Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra primera lección de Teología Moral Fundamental, en su primer capítulo, en su primera parte, porque es una asignatura amplísima que vamos a intentar verla en 4 diferentes apartados. Primero, una teología moral fundamental. Después una moral especial 1, especial 2, especial 3, porque abarca infinidad de temas que no los podemos abarcar en una asignatura de 20 clases como hemos tenido hasta hoy. En este año nuevo, Dios mediante, pues queremos introducir este tema. Vamos a recorrerlo de una manera muy amplia para que tengamos conocimiento pues de la teología, digámoslo así, la teología práctica que nosotros debemos de vivir, porque la teología sistemática, o sea, dogmática, se complementa pues con la teología práctica, y la teología práctica es la moral cristiana. Bien, también debemos de tener en cuenta que la teología moral es una ciencia normativa. Si la teología sistemática y dogmática es una ciencia de estudio dogmático, de aprendizaje, la teología moral es una teología que manda acciones para realizar. De ahí el imperativo moral que compartíamos un día de estos por el WhatsApp y por el Telegram, que hablaba sobre ese imperativo moral que está contenido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que dice Jesucristo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. En primer lugar. En segundo lugar, hay otro imperativo ético y moral en el texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en la parábola del joven rico. Al final de cuentas no confirmé si es parábola o no es parábola, que se le acercó a Jesucristo un joven. Yo creo que es una realidad, no es parábola. Y es tan así que el Papa San Juan Pablo II escribió una encíclica, El esplendor de la verdad, la Veritatis Splendor. La escribió pues hace unos años, y trata sobre algunas cuestiones fundamentales sobre la enseñanza moral de la iglesia. Entonces, para finalizar nuestra clase, nuestra asignatura, va a ser necesario que estudiemos el esplendor de la verdad del Papa San Juan Pablo II. Yo se las estaré enviando por el mismo medio en que les envío este audio y este video, por WhatsApp y por Telegram, pero también los subiré en mi canal de YouTube para que lo tengan, ¿verdad? Todos estos audios. Quiero también explicarles que estamos haciendo un esfuerzo grande por transmitir estas clases a partir de este año, ya no solo por audio, sino por video, para que nosotros tengamos la experiencia pues de una cercanía más con el profesor. Yo siento también que llego a sus hogares a través de el video, no solamente en el audio, ¿verdad? Porque incluso las mismas expresiones de la cara, los movimientos del cuerpo, etcétera, son parte de la psicología y parte de la pedagogía que los profesores utilizamos para transmitir, y más estas verdades, ¿verdad? Estos conocimientos sobre la realidad de la vida eterna, porque la teología moral debe enseñarnos
debemos de aprender como una ciencia normativa, comprender qué es lo que debemos hacer, como el joven rico que le pregunta a Jesucristo: Señor, ¿qué de bueno debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Entonces, otra síntesis de la teología moral fundamental es que es el estudio de la ley de Dios, de la ley positiva, la ley natural, ¿verdad? Las dos leyes en el sentido estricto de cada una de las expresiones, ¿verdad? La ley natural, que es la ley de Dios impresa en el alma, en el corazón del hombre. Todo hombre trae impreso la ley natural en su ser para cumplir, ¿verdad? Para hacer el bien y para rechazar el mal. A eso es lo que nosotros le llamamos la ley natural, y que también viene a confirmarnos lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que Jesucristo, la palabra de Dios, se hizo hombre. Él era la luz, dice el Evangelio de San Juan en el primer capítulo. Él era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Entonces esa luz es esa ley natural que nos ha puesto Dios dentro de nosotros, que es Cristo, y que a partir de eso nosotros, si queremos ser sus amigos, debemos de cumplir los mandamientos. Entonces esa es en síntesis la teología moral, una normativa para nuestra vida. Ya conociendo la teología sistemática católica, entrar pues a este imperativo ético, este imperativo moral, imperativo moral, que nos dice cómo debemos actuar una vez conociendo a Dios, conociendo sus leyes, ¿verdad? Porque el Evangelio y las verdades doctrinales, los dogmas, ¿verdad? Todo lo que es revelado, todo eso que nosotros estudiamos por la teología sistemática, por la teología dogmática también, todo esto están esencialmente unidos, todos estos conocimientos, a una ética y a una conducta moral. La palabra ética y la palabra moral debemos entenderla por el momento en un sentido analógico, que son palabras que son sinónimas. Por eso, en ese sentido analógico, tenemos que usar las dos palabras, la ética y la moral. Más adelante vamos a ver la diferencia de estas dos palabras, la composición, ¿verdad? ¿Qué significa la ética y qué significa la moral? Entonces, la doctrina revelada, ¿verdad? Esa doctrina revelada, en el sentido estricto de la palabra, es un imperativo moral que nos llama, permítanme, voy a poner la luz, es un imperativo moral porque nos presenta en su conjunto las normas exigidas para el relacionamiento, la relación que debemos tener los hombres, ¿verdad? Entre sí, la relación que debemos tener los seres humanos entre sí, y la relación que debemos de tener para con Dios, ¿verdad? Entonces, permítanme que voy a mejorar esta luz. Yo creo que ahí está mejor. Entonces decíamos, ¿verdad?, que todos estos conocimientos revelados de la teología dogmática, la teología eh, eh, sistemática, todo esto lo que contiene la teología, quiere decir, nos debe conducir pues a un imperativo ético. Nos tiene que llamar a la conciencia, revisarnos y empezar a actuar conforme lo que hemos y estamos conociendo, ¿verdad? Las relaciones que deben de tener los hombres con sus prójimos, los hombres entre sí, y la relación que debe existir entre el hombre y Dios. Esta ética y esta moral, estamos haciendo un repaso del folleto que ya teníamos a mano, que vimos un poco la introducción ahí en la parroquia. Estamos en ese folletito que ustedes tienen, Teología Moral Católica se llama, pero agreguémosle la palabra teología moral fundamental, ¿verdad? Entonces, esta ética y esta moral que nos prepara para ser el tipo de persona que puede vivir con Dios,
en la vida eterna, eso gira en torno a lo que es ese desafío o respuesta que debemos dar nosotros a esa dádiva, a ese don que nos ha dado Dios de sí mismo. ¿Verdad? Por eso estas normas morales, la moralidad, la ética, la moral, deben ser practicadas en lo cotidiano. Debemos de vivir nuestra fe, vivirla, practicarla como el joven rico. ¿Qué debo hacer de bueno para ganarme la vida eterna? Entonces, y esa respuesta de nuestro comportamiento, esa vida permanente, estar en gracia de Dios, que es una respuesta al don de Dios, debe ser como una expresión de la plena aceptación del mensaje cristiano, del mensaje evangélico que hemos recibido. Significa entonces que si nosotros recibimos la formación doctrinal, sistemática, bíblica, teológica, dogmática, todo lo que hemos recibido, nos debe conducir a partir de la teología práctica, o sea, la teología moral, en nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento, nuestra práctica de vivir la pureza del alma y del corazón, el estado de gracia, es una expresión para Dios de que nosotros hemos aceptado plenamente su mensaje de salvación. Y también hemos de hacer la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos cumplamos lo que Él desea de cada uno de nosotros. Él nos ha puesto con una misión, Él nos ha dado el don de la vocación. Y la palabra vocación, entendámoslo en el sentido amplio de la palabra. La vocación es el llamado que te hace Dios. Porque es que nosotros hemos entendido mal la palabra vocación. ¿Cuál es tu vocación? No, yo fui maestra, yo fui maestro, yo soy ingeniero. Esa no es la vocación. La vocación a la que te ha llamado Dios es, en primer lugar, que te ha llamado a la vida. Te ha traído a la existencia. El primer don, el primer llamado que te hace Dios. Ven a la existencia como su hijo. Otra vocación es buscarlo a Él. Esa es la vocación de nosotros. La vocación cristiana es esa, buscar a Dios, conocerlo, lo que nosotros decíamos cuando éramos pequeños en el catecismo. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que le sirvamos y para que después vivamos felices con Él en el cielo. Esa es la vocación a la que nos ha llamado. Entonces, esa es una respuesta que tenemos que dar nosotros. Entonces, por lo tanto, la práctica de esta moral cristiana, cuya parte fundamental y obligatoria son las bienaventuranzas, tenemos que ser bienaventurados cuando hacemos todo lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los limpios de corazón. El primer imperativo moral, limpios de corazón, la pureza del alma, de la mente, del cuerpo. La bienaventuranza es un imperativo y es una obligación para nosotros porque dice la Iglesia que el vivir la bienaventuranza sirve para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, que es lo primero que Jesús quiere de nosotros, liberarnos del pecado y de la muerte. Pero lo primerito es el pecado. A eso es a lo que llamamos nosotros la redención. Redimir significa sacar de la cárcel algo que está encarcelado. Redimir se le llama a una joya que está empeñada y la tiene guardada el empeñador y pagamos el precio y recuperamos la joya y eso significa que le damos la libertad a la joya. Asimismo, Jesucristo pagó el precio de su muerte para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, eso es lo primero que nos llama
a lo que nos llama el imperativo moral del conocimiento de Dios y de su doctrina, de su evangelio. Es vivir la bienaventuranza para ser libres del pecado y vivir en el estado de los hijos de Dios. Porque el pecado es un auténtico abuso de la libertad, que es otro gran problema que vivimos hoy por hoy los seres humanos. Hoy la sociedad, el mundo entero, predica una exacerbada libertad, que hemos llegado al abuso de la libertad, porque la libertad es para vivir en gracia de Dios, para buscar a Dios. La libertad no es para hacer lo que a mí se me ronque, lo que se me antoje. La libertad es para hacer lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué es lo que quiere de mí el Señor? La salvación eterna, pero desde ya empezar a vivirla, que es una cosa que si nosotros no la entendemos, tenemos que empezar a entenderla. Entonces, el pecado es un abuso de la libertad. Por eso, solo nos volvemos libres si conseguimos ser mejores, si conseguimos ser atraídos hacia el bien, hacia lo bello y hacia lo bueno. Visto que la bondad y la bienaventuranza definen el contexto para la vida moral cristiana. Entonces significa esto que tenemos que ser buenos. Recuerden ustedes las apariciones de la Virgen de Garabandal. Le dice la Virgen a las niñas a las que se le apareció que tenemos que ser buenos porque se nos viene un castigo. Tenemos que ser buenos primero, dice, para después poderle rendir verdadero culto a Dios. Vayan, dice la Virgen, vayan al Santísimo, visiten el Santísimo, recen el rosario, vayan a misa, pero primero tienen que ser buenos. Esa es una de las cosas preciosas que nos trae la revelación de la Santísima Virgen María en sus apariciones, ¿verdad? Porque la bondad y la bienaventuranza del capítulo 5 de San Mateo, pues son las normas que definen el contexto de la vida moral de los cristianos. Según entonces la doctrina de la Iglesia Católica, la cuestión moral es el tema central de la problemática soteriológica. La palabra soteriológica significa soteria, salvación, logos, tratado. El tratado sobre la salvación. Recuerden cuando vimos la cristología y la soteriología, que es el tratado sobre la salvación que nos trajo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice la Iglesia que la moral es el tema central de la soteriología. ¿Por qué? Porque la salvación depende de nuestra conducta. Después de la justificación, o sea, después de la redención que les explicaba anteriormente, recibida con la gracia del bautismo, la gracia de Cristo, el objetivo primordial entonces de la teología moral es llevar las virtudes cristianas a la excelencia en nosotros mismos, hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de cada uno de nosotros, para que el momento que nosotros nos presentemos ante Cristo nuestro Señor, nos diga, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Y no nos rechace, como rechazó a las cabras en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Váyanse de aquí, malditos de mi Padre, sino que vengan benditos, vengan a ocupar el reino que se ha preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, en ese sentido, pues, importantísimo que entendamos que la cuestión moral es la base de la soteriología. La moralidad es la base de la salvación que nos trae Cristo. Porque la salvación depende, repitámoslo nuevamente, depende de nuestra conducta. Y eso es el imperativo moral, nuestro comportamiento.
para que cambiemos de actitud, para que podamos ser justificados. Porque la justificación nosotros ya la recibimos por el bautismo. Y para no echar en saco roto, pues la gracia. El bautismo es la gracia de Dios. Es el don de Dios que se nos regala la pureza del alma y del corazón. Y debemos de preservarla limpia y pura el alma hasta nuestro encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, el día de nuestra muerte. Entonces, vamos a ver de una manera amplia diferentes temas de esta introducción o esta moral fundamental. Vamos a ver estos siguientes temas. Conozcámoslos un poco. La moralidad de los actos, conocer cuándo actuamos, cómo son nuestros actos más bien, si hacemos actos buenos y hacemos actos malos, cómo conocerlos, ¿verdad? Conocer la moralidad de las pasiones. Recuerdan que nosotros tenemos pasiones, que las pasiones no son ni buenas ni malas, depende para qué usemos las pasiones. Por ejemplo, la ira, la cólera, la alegría también son pasiones que nosotros tenemos que usarlas para el bien y no para el mal, porque la ira, por ejemplo, si nosotros lo usamos para el bien, es bendita la ira, pero si lo usamos para el mal, nos vamos a condenar. Es lo que le dijo Jesucristo al joven rico, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Ese es el imperativo moral básico de la teología moral que vamos a estudiar. Después veremos un poco la dignidad humana, la libertad humana, la libertad moral. Y vamos a ver la ley moral, cómo se define la ley moral. Después en la ley moral vamos a ver los 10 mandamientos, que es la ley positiva, o sea, la ley escrita, dada por el legislador. Y también la ley natural, por supuesto, recuerden que es la ley que traemos todos cuando venimos a este mundo por parte de Dios, es un don de Dios. Vamos a ver la definición de virtud, la definición de pecado, el perdón a través de la reconciliación, las indulgencias. Después vamos a ver el amor como un acto moral, ¿verdad? La sexualidad, la castidad, los preservativos, el problema de la enfermedad de transmisión sexual, el problema de la fecundación in vitro, todas esas cosas inmorales totalmente que debemos conocerlas. Un poco la sexualidad del matrimonio también, el homosexualismo, el derecho a la vida, el aborto, todos esos temas, la planificación familiar, los anticonceptivos, tantas cosas que podemos hacer reseña, pero también vamos a ver el tema de la conciencia. Vamos a profundizar poco a poco en estos temas. Bien, veamos un poco, continuando, la moralidad de los actos humanos. Según la doctrina católica, la moralidad de los actos humanos depende de 3 fuentes. Del objeto elegido, o sea, de un bien verdadero o aparente. Segundo, de la intención del sujeto que es agente. Esto es el fin que se tiene para esa intención. Y también las circunstancias, ¿verdad?, de los actos humanos. Según estos 3 elementos, estas 3 fuentes, vamos a definir cuándo los actos humanos son moralmente aceptables o son moralmente inaceptables. Por ejemplo, decíamos, la primera fuente, el objeto elegido. Yo quiero hacer tal cosa. ¿Es una cosa buena o es una cosa aparentemente buena? ¿Verdad? Porque a veces nosotros buscamos disculpar nuestra elección
diciendo que es una cosa buena. Me gustaría ir poniendo ejemplos. Se me ocurre un ejemplo, es fuerte, pero estamos entre adultos, un ejemplo fuerte. Eh, en el problema de la sexualidad, por ejemplo, el objeto elegido. Eh, yo les contaba la vez pasada que una vez que me confesé con un padre me dijo eh, que entre dos males hay que escoger el menor de los males en vez de fornicar, masturbarse. Esas son dos elecciones de actos morales que ninguno de los dos es aceptable, pero me quiso dar a entender el confesor de que era menos malo masturbarse que tener relaciones sexuales con otra mujer dentro del matrimonio. Les repito, son reflexiones fuertes, pero somos adultos. Es para que entendamos los ejemplos que hay que ir poniendo. En esta asignatura de teología moral fundamental hay que poner muchos ejemplos porque la gente te pregunta, por ejemplo, si hablas del aborto, ¿cómo podemos justificar a una muchacha de 12 años que fue violada y salió embarazada? Entonces son cosas que tenemos que no justificarlas, sino que declararlas dentro de la verdad, conforme te orienta la iglesia, ¿verdad? En las cuestiones morales. Entonces, este ejemplo de la elección del objeto elegido, un acto que voy a realizar yo, cuál de los dos actos es bueno y cuál de los dos actos es aparentemente bueno, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo que les puse de el adulterio o la masturbación, los dos son actos verdaderamente malos. Uno es menos malo que el otro, entonces no se puede poner como una solución a un problema moral que pueda tener una persona, ¿verdad? En el momento de decidir si hacer o no hacer ese acto humano. El segundo elemento, la segunda fuente para ver la moralidad de los actos humanos es la intención. ¿Cuál es la intención que tiene la persona que va a hacer este acto humano? En los dos tenés buena intención. Usando el mismo ejemplo, en los dos no hay buena intención. Sabemos que no hay buena intención. Es obtener un placer egoísta que está fuera del matrimonio, entonces por lo tanto ninguna de las dos elecciones es buena. Las dos son dañinas. Entonces, entre dos males el menor es una mentira, es una media verdad o una falsa verdad que peligrosamente te puede llegar a un acomodamiento de tu conciencia y aceptar pues que vivir así no es pecado. Y el tercer elemento que define la moralidad de los actos es la circunstancia, ¿verdad? El problema, ¿no? Donde se incluyen sus consecuencias, ¿verdad? Las circunstancias en que se realiza un acto humano tiene consecuencias, consecuencias buenas y consecuencias malas. Estas circunstancias pueden anular, atenuar o aumentar la responsabilidad ante Dios. Pero estas circunstancias no modifican la calidad moral de los propios actos. No vuelven nunca buena una acción que en sí misma es mala. Volvamos a otro ejemplo para ver las circunstancias. Mi mujer ya no me hace caso, entonces yo necesitaba desahogarme, me fui a acostar con otra mujer. La circunstancia en este caso es la incomprensión del hogar, el pleito del hombre y la mujer, el marido y la mujer, y entonces el hombre para desahogarse busca otra mujer. Esto significa que esta circunstancia de que te empujaron para
En un momento de cólera, de pleito del esposo y la esposa, el hombre va y se va con otra mujer y se acuesta. Esa circunstancia no anula nunca la responsabilidad, porque peligra que la otra mujer salga embarazada, ¿verdad? Entonces, también estas circunstancias nunca van a anular la responsabilidad. Por un lado, va a disminuir un poco la culpabilidad o te va a aumentar la culpabilidad. Depende del momento, ¿verdad? Porque recuerden que las pasiones te impulsan. Las pasiones te impulsan de una manera que la persona se ciega. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender si hubo ceguera de intención, entonces disminuye la responsabilidad ante Dios al cometer ese pecado de adulterio, pues, ¿verdad? Entendámoslo así. Por lo tanto, nunca una acción mala va a ser buena por las circunstancias en que uno la haga, ¿verdad? Esos actos humanos. Porque las acciones nunca son buenas si en sí son malas. Por ejemplo, yo mato a un hombre, lo mato en un momento de ira, la pasión me cegó. Por supuesto, esta acción es una acción mala. Que por las circunstancias se cegó la conciencia, se cegó la mente y no me di cuenta en qué momento lo maté, lo apuñalé, etcétera. Eso no hace buena una acción mala, ¿verdad? Porque en sí misma, pues, nunca, ¿verdad? Se va a justificar la acción mala, ¿verdad? Dice, el fin no justifica los medios. Entonces, si la finalidad de la ira era defenderse, digamos ahí, en el momento en que maté al hombre, ¿verdad? Si yo me tengo que defender, tengo que matarlo, pero nunca la acción va a ser buena porque es un crimen. Y el medio no justifica, ¿verdad? El fin. Porque la persona está muerta y no la vamos a resucitar. Por eso, entonces, la transgresión, el delito, el pecado, lo que se cometa, el acto humano, esa transgresión de una norma ética y moral implica la elección que ha cogido el sujeto del mal y por eso se ha cometido pecado. Aunque sea entre dos males el menor, aunque lo maté por defenderme, siempre va a haber un delito que no tiene justificación, por lo tanto es pecado. Veamos ahora la moralidad de las pasiones. Según el concepto cristiano, en la moral fundamental, las pasiones son los afectos, las emociones o los movimientos de la sensibilidad psicológica humana que son componentes normales, naturales de la psicología humana. Y todas estas emociones, estos afectos, todos estos movimientos de la sensibilidad nos inclinan a actuar o a no actuar en función de lo que se percibió como bueno o como malo. Entonces, las principales pasiones las podemos mencionar, son algunas, ¿verdad? El amor, el odio, el deseo, el miedo, la alegría, la tristeza, la cólera. Y la pasión fundamental entre todas estas es el amor, porque el amor provocado por la atracción del bien es el mejor de los bienes que nosotros podemos tener, como dice San Pablo, pasará la fe, pasará la esperanza, pero el amor no pasará nunca. Nos vemos en un siguiente encuentro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.